quiero que hablemos rapidito de lo que ha pasado en las elecciones de Ecuador. Todo parecía indicar que ganaba la derecha. Parecía que ganaba la derecha, pero de momento, un giro inesperado en resultados y demás y demás. Y la candidata de la izquierda, la candidata de Correa, la candidata que tiene billete de Maduro y de los comunistas, bueno, pues se ha puesto peligrosamente cerca del candidato de la derecha y presidente. Entonces, escuchemos hablar quién es esta mujer, qué es lo que, cómo piensa, qué es lo que dice, cómo es que se proyecta la señora que milagrosamente ya se habla de fraude, ¿ok? Ya dentro de Ecuador se habla de fraude. Milagrosamente se puso en segunda vuelta. Mire para acá. Las tres figuras es para usted lo que hoy tiene Maduro en Venezuela. Habría que preguntarle eso más bien a los venezolanos. Yo prefiero enfocarme en lo que ocurre hoy día en el Ecuador, donde sí puedo decir que estamos viviendo en una dictadura. No se lo voy a preguntar a los, no se lo voy a preguntar a los venezolanos, se lo pregunto a quien pretende ser la presidenta de un país, porque el riesgo de que no se pueda fijar una postura ante la situación venezolana habla muy mal de cualquiera que se denomine demócrata. Y es necesario saber cómo identificaría el gobierno del Ecuador, si estuviera en manos de Luisa González, a un Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque se trastoca la democracia. Porque si no se fija postura, se está protegiendo y defendiendo y siendo cómplice de lo que a todas luces no es una democracia. Luisa González, ¿cómo reconocería usted al gobierno de Maduro de ser presidenta y cuál es la postura del Ecuador ante Nicolás Maduro? Voy a ser insistente en esto, Fernando. Yo lamento que cada vez que se empieza una entrevista donde se debería hablar de Ecuador, de los problemas profundos, de cómo se violenta a una vicepresidenta, a mujeres, a exministras, al pueblo ecuatoriano, cómo cerramos un año con 6.910 muertos, cómo son los niños asesinados y la primera causa de muerte de niños y jóvenes en Ecuador es por los asesinatos y la segunda causa de muerte de ellos es por el suicidio. Y en lugar de hablar de estas cosas que aquejan a mi país, tengamos que partir desde el discurso de Venezuela. Venezuela pues sabrá cómo lleva su vida, su democracia, con el resto de la comunidad internacional, tanto con Venezuela como con los demás países. Yo me enfocaré en aquellos puntos en los que podamos coincidir y en los que no, pues no soy yo quien debe tomar parte, ¿no? Son ellos los que sabrán cómo manejan a la interna sus procesos democráticos o no, y será el pueblo como les respalda o les quita el respaldo a sus dirigentes, a sus presidentes, a sus autoridades. Asquerosa. Nosotros partimos del hecho de que en Ecuador se vive una dictadura. Tenemos... Candidata, yo lamento más que se pierda el tiempo de no hablar de Ecuador cuando lo que está en juego aquí es precisamente una democracia. Cuando alguien pretende ser la presidenta de un país y no puede fijar postura ante un régimen que está acusado de violaciones de derechos humanos, ¿cuál es el peligro y por qué esto atañe a Ecuador y por qué una candidata debería fijar una postura? Porque si usted solapa este tipo de comportamiento, si usted solapa unas elecciones cuestionadas, si usted solapa y no fija postura ante violaciones de derechos humanos, ¿qué pueden esperar los ecuatorianos de su mandato? Esto es de Ecuador. Esto es importante para Ecuador, porque tener a una mandataria que no pueda fijar postura sobre un régimen que ha sido acusado ante la Corte Penal Internacional y no pueda usted condenar las presuntas violaciones de derechos humanos, el presunto fraude electoral cometido en Venezuela, si usted no puede fijar postura ante eso, entonces, ¿qué le puede esperar a los ecuatorianos? Que usted adopte las mismas figuras porque para usted no representan una violación a todas luces de la democracia, siendo una demócrata, de la protección de los derechos humanos, siendo una candidata a la presidencia. Yo lamento mucho que no pueda hacer esto abiertamente y transparentemente. ¿Por qué? ¿Por qué se retiene la definición?
¿Por qué no se quiere arriesgar a definir? ¿Por qué no le quiere decir a los ecuatorianos, soy una demócrata que defiende los derechos humanos, que no comparte violaciones a derechos humanos, que no puede apoyar un proceso electoral que ha sido calificado prácticamente como un fraude? ¿Por qué no puede decírselo a los ecuatorianos? ¿Por qué tiene que esconder una real definición de demócrata que no puede apoyar un proceso electoral que ha sido calificado prácticamente como un fraude? ¿Por qué no puede decírselo a los ecuatorianos? ¿Por qué tiene que esconder una real definición de demócrata pivoteando hacia un tema que dice no le atañe al Ecuador? Claro que le atañe, porque usted sería entonces la mandataria que no le importaría lo que ocurre y los derechos que se violan en la región. Bueno, esta es la que aspira a convertirse en la presidenta de Ecuador. Cada vez que yo veo esto, Luis, me acuerdo que tú estuviste ahí y dije, qué bueno que Luis escapó de Nuevita, pero también escapó de Correa y de los comunistas del Ecuador y de las pandillas. Tú eres sobreviviente de varias cosas, Luis. Dios mío. Y van a la segunda vuelta. Hay por ahí, ponme la señora que habla de fraude en el Ecuador en las elecciones. Mire para acá. Ah, pero qué casualidad, Luisa subió. Y a último momento, qué raro. Y ahora hay segunda vuelta. Y como si fuera poco, Isa en tercer lugar con un montón de votos. ¿Desde cuándo el Ecuador se volvió fan de los que queman Quito? Aquí algo huele mal. Nos quieren meter el fraude en la cara y que nos quedemos callados. Pues no, señores. Ecuador ya despertó y no nos vamos a comer este cuento. Esto no se acaba aquí, señores. Bueno, vamos a ver, hija. Vamos a ver, porque así mismo decían los venezolanos. Y se han tenido que comer el cuento, se han tenido que comer a Maduro. Por ahí anda un video del presidente de Chile todavía repudiando a Maduro, diciendo que Maduro que traicionó, que hizo un fraude. Lo dice hasta la propia izquierda, porque este es izquierdoso también, comunista, discípulo de La Habana. Y aún continúa ahí sigue. Y no han podido hacer nada. Y las estrategias, al final le voy a tener que dar la razón a Eliezer, que María Corina resultó ser también discípula de Tía Tata Contacuentos. Mira para acá el presidente de Chile cómo sigue apostando por la libertad de Venezuela, pero no sabemos si los venezolanos quieren ser libres realmente. Mira. Algo conversamos, pero lo hemos conversado antes muchas veces. Y Pepe lo ha dicho de manera muy clara, yo también. Sí, lo han dicho miles de veces. Lo reitero, no tengo ninguna duda de que en Venezuela se robaron la elección, no tengo ninguna duda de que en Venezuela hoy día hay una dictadura que persigue a quienes piensan distinto. Nosotros como país, además, lo ha adelantado la ministra del Interior, hemos decidido que en la medida en que avance la investigación y si se confirman las sospechas que existen respecto al involucramiento del gobierno venezolano en el asesinato de Ronald Ojeda, vamos a recurrir a la Corte Penal Internacional. Esto de confirmarse, cosa que le corresponde a la justicia, no a nosotros, pero de confirmarse. Que secuestraron en Chile y apareció muerto. Gravísimo. Y acá que nadie le baje el perfil. Si acá se confirma que hubo una acción de un gobierno extranjero para asesinar a un disidente en nuestro país, no solamente es una violación a la soberanía, es una violación a los derechos humanos y que tiene los peores precedentes y en nuestra historia de Chile los conocemos. Ojalá que esto no quede en palabras, palabritas, palabronas. Espero que ahora también con esto del outside están también atacando a la oposición, a la mala oposición, la que yo he catalogado como el desprestigio de la oposición venezolana. Guaidó, Lilian Tintori, Leopoldo López, Capriles, todos los que de algún momento, en algún punto, pudieron dar la orden para conseguir la libertad y terminaron plegándose a los designios de Maduro y cediendo ante la presión de la dictadura. Así que veremos qué pasa con el hemisferio. Igual mantengámonos atentos porque Ecuador está en peligro. Está en peligro y detrás de eso está La Habana, detrás de eso está Venezuela, detrás de eso está Correa, detrás de eso está Evo Morales, detrás de eso están todos los movimientos de izquierda en el hemisferio, en el continente. Así que
que sea lo que mejor le convenga a Ecuador, y ojalá el pueblo ecuatoriano no se deje someter. Ya llega el momento en el que la única opción es tomar el Palacio de Gobierno. Ahí está demostrado en los procesos de Venezuela cómo nunca les dan la orden. Entren a Miraflores y todo queda allí. Todo queda en la verja, todo queda afuera, todo queda en la calle del olvido. Ojalá que no sea así por esta vez y ojalá que se consiga la libertad de todos en el hemisferio. Yo estoy seguro que cayendo Cuba, que es la que va a caer este año, la que vamos a tumbar definitivamente, pues se librarán los pueblos de todo este flagelo, de todo este peligro. ¿Ok?